300.000 soldados estadounidenses estaban a punto de ser arrancados del mando de un mariscal de campo británico, no por una derrota en el campo de batalla, sino porque la alianza que debía derrotar a Hitler se estaba derrumbando desde adentro. La crisis no venía de los alemanes. Venía de una conferencia de prensa en la que Bernard Montgomery acababa de insultar públicamente a cada soldado estadounidense que había sangrado en las Ardenas. Y ahora, 3 generales de 4 estrellas amenazaban con renunciar al mismo tiempo si Eisenhower no actuaba. La solución no sería diplomática, sería quirúrgica, brutal e irreversible. Antes de seguir con esta historia, aprovecha y suscríbete al canal. Déjame un like para que lleguemos a la meta de 1000 likes en este video. También comenta desde qué lugar estás viendo esto y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos al grano. Versalles, Francia, 7 de enero de 1945. El general Dwight David Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el hombre que coordinaba a 3 millones de soldados en 6 países diferentes, enfrentaba ahora una decisión que podía destruir la coalición que había invadido Normandía 7 meses antes. La sala estaba fría, no solo por la temperatura de un invierno europeo implacable, sino por el silencio denso que ocupaba cada centímetro entre los hombres reunidos ahí. Eisenhower no estaba sentado detrás de su escritorio como solía hacer. Estaba de pie, con las manos apoyadas sobre mapas que ya ni miraba porque el problema no estaba en los mapas. El problema estaba en las palabras que Montgomery había dicho 3 días antes, transmitidas por radio, impresas en periódicos, repetidas en cada cuartel general estadounidense desde el Canal de la Mancha hasta las orillas del Rin. Montgomery había llamado a la batalla de las Ardenas un desastre estadounidense. Había sugerido que sus comandantes eran incompetentes. Había insinuado que solo la intervención británica había salvado al frente de un colapso total. Y lo había hecho todo usando su boina negra de mariscal de campo, frente a las cámaras, con esa sonrisita delgada y meticulosa que hacía que los estadounidenses quisieran romper paredes a puñetazos. Omar Bradley estaba ahí, el general de 4 estrellas que comandaba el 12. O grupo de ejércitos, el grupo de ejércitos estadounidense más grande jamás reunido en combate, un hombre normalmente calmado y metódico que ahora apretaba un telegrama arrugado en la mano derecha y respiraba como si acabara de subir una colina bajo fuego de mortero. George Patton estaba a su lado de pie, con los brazos cruzados, la cara roja, no de esa rabia explosiva que era típica en él, sino de algo peor, desprecio controlado, frío, letal. Y había otros, jefes de Estado Mayor, oficiales de inteligencia, hombres que comandaban divisiones enteras y que ahora miraban a Eisenhower esperando una respuesta que no podía ser política, diplomática ni cuidadosa. Bradley habló primero, y su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de algo que Eisenhower rara vez le había oído. Un ultimátum. Si Montgomery sigue al mando de tropas estadounidenses, renuncio. Y si yo renuncio, Patton renuncia. Y si los dos renunciamos, la mitad del mando estadounidense en Europa se va con nosotros. No era una amenaza vacía. Bradley no hacía amenazas vacías, era pura matemática. Era el colapso estructural de una cadena de mando construida durante 3 años de planeación y sangre. Eisenhower no respondió de inmediato, porque contestar rápido sería fatal. Conocía a Montgomery desde hacía 2 años, desde el desembarco en el norte de África, y conocía su genialidad táctica, su capacidad para preparar ofensivas con precisión quirúrgica, su dominio de la logística y el terreno. Pero también conocía su arrogancia, esa necesidad neurótica de ser reconocido como el mejor comandante de la guerra, esa incapacidad de compartir crédito o admitir errores. Montgomery había exigido
el control permanente sobre el primer y el noveno ejército estadounidenses después de la batalla de las Ardenas. Argumentaba que la línea del frente estaba confusa, que los comandantes estadounidenses habían perdido coordinación, que solo un mando unificado bajo liderazgo británico podría restaurar el orden. Y técnicamente no estaba del todo equivocado. Durante las primeras 48 horas de la ofensiva alemana en las Ardenas, el 16 de diciembre de 1944, el frente estadounidense sí se había fragmentado. Divisiones enteras quedaron rodeadas, las líneas de comunicación se cortaron, generales perdieron contacto con sus regimientos. Y Eisenhower, ante el caos, había tomado una decisión que ahora lo atormentaba. Transfirió temporalmente el primer y el noveno ejército estadounidenses al mando de Montgomery, porque el frente norte de las Ardenas estaba geográficamente más cerca de las líneas británicas y porque, en ese momento, Montgomery tenía reservas móviles listas para intervenir. La decisión fue práctica, de emergencia, lógica, pero Montgomery la interpretó como validación, como reconocimiento de superioridad, como prueba de que los estadounidenses no podían manejar sus propias tropas sin supervisión británica. Y peor, decidió decirlo públicamente. La conferencia de prensa había ocurrido el 7 de enero, 3 días antes de esta reunión, en Zonhoven, Bélgica, en el cuartel general de Montgomery. Estaban presentes reporteros británicos y estadounidenses, con plumas listas, cámaras de noticiero grabando. Montgomery entró con su característica boina negra, ese uniforme impecable que parecía nunca ensuciarse de polvo o lodo, y empezó a hablar de la batalla de las Ardenas como si fuera un maestro regañando a alumnos incompetentes. Dijo que la situación en las Ardenas había sido interesante y complicada, pero que él había tomado ciertas medidas que pusieron orden en el caos. Dijo que los soldados estadounidenses pelearon con gran valentía, pero que sus comandantes cometieron errores de juicio que requirieron intervención decisiva. Dijo que el primer y el noveno ejército estadounidenses ahora operaban de manera mucho más eficiente bajo su mando. Sonrió. Hizo chistes, insinuó que solo la experiencia británica, forjada en 5 años de guerra, mientras los estadounidenses todavía estaban del otro lado del Atlántico, podía salvar ofensivas mal planeadas. Y luego sugirió, casi de pasada, que tal vez sería mejor mantener el arreglo de forma permanente, que tal vez el frente occidental funcionaría mejor con un mando británico coordinando las tropas estadounidenses. Los reporteros estadounidenses salieron de la sala pálidos. Las transcripciones llegaron a Washington en horas. Y cuando llegaron a los cuarteles generales estadounidenses en Francia, la reacción fue nuclear. Bradley leyó la transcripción 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque no podía creer que alguien, incluso Montgomery, fuera tan estúpida y arrogantemente. Patton lanzó un cenicero contra la pared al oír las palabras de Montgomery repetidas por un asistente de prensa. Otros generales estadounidenses, hombres que comandaban cuerpos enteros, llamaron directamente al Shaef, el cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, exigiendo explicaciones. Y los soldados estadounidenses, aquellos que habían peleado en las Ardenas, que habían resistido en Bastogne, rodeados durante 6 días sin suministros adecuados, que se habían congelado en trincheras, mientras los Panzer alemanes intentaban romper sus líneas, que habían visto amigos morir tratando de recuperar terreno perdido, leyeron las declaraciones de Montgomery en el periódico Stars and Stripes y sintieron algo peor que rabia, sintieron falta de respeto. Porque Montgomery no solo estaba criticando a los comandantes, estaba diciendo que sus muertes, su sangre, su sufrimiento en las Ardenas solo habían importado porque él, Montgomery, había llegado a arreglar el desastre, les estaba robando la victoria.
estaba convirtiendo una batalla donde soldados estadounidenses habían sostenido la línea contra la última ofensiva desesperada de Hitler en una narrativa sobre competencia británica, salvando la incompetencia estadounidense. Y eso para hombres que habían perdido dedos por congelamiento, que habían cargado heridos kilómetros en la nieve, que habían peleado rodeados porque rendirse no era opción, era insoportable. Eisenhower sabía que Montgomery no lo entendía. Montgomery pensaba en términos tácticos, en movimientos de ejércitos, en líneas, en mapas. No entendía que la guerra también era política, que la alianza también era psicología, que comandar a 3 millones de hombres de 2 naciones diferentes requería más que genialidad militar, requería sensibilidad, humildad, capacidad de compartir la victoria sin convertir a los aliados en subordinados. Churchill sí lo entendía. Churchill llamó personalmente a Eisenhower después de la conferencia de Montgomery pidiendo disculpas, explicando que Montgomery era difícil, pero valioso, sugiriendo que tal vez sería mejor que todos fingieran que aquello no había pasado. Pero no se podía fingir, porque Bradley estaba ahí, de pie, con ese telegrama en la mano, esperando una respuesta, y Patton estaba a su lado, listo para seguir a Bradley a donde fuera, y si ellos renunciaban, el 12. O grupo de ejércitos, la mayor fuerza de combate estadounidense en Europa, entraría en crisis de mando en medio de una guerra que todavía no estaba ganada. Los alemanes aún tenían 50 divisiones en el Rin. Todavía controlaban territorio holandés, belga, francés. Todavía podían organizar contraataques. Y si el mando aliado implosionaba ahora, si la alianza se fragmentaba en medio de una disputa de egos entre generales, todo el esfuerzo desde Normandía podía derrumbarse. Eisenhower finalmente habló, y su voz sonaba cansada de una forma que los mapas no provocaban, que las batallas no provocaban, sino que la política entre aliados sí provocaba. Montgomery va a perder el 1er y el 9º ejército. Bradley no movió un músculo, pero algo en sus ojos cambió, una tensión que se aflojó parcialmente. Patton soltó el aire, pero no sonrió, porque todavía no era suficiente. Eisenhower continuó, eligiendo cada palabra como quien desactiva una bomba. Los va a perder porque la batalla de las Ardenas terminó. La ofensiva alemana fue contenida. El frente está estabilizado. Ya no hay justificación táctica para mantener 2 ejércitos estadounidenses bajo mando británico. Regresan con Bradley de inmediato. Bradley asintió, pero seguía apretando el telegrama. ¿Y Montgomery? Eisenhower lo miró, y había algo en sus ojos que rara vez aparecía: frialdad. Montgomery va a recibir una orden directa. Va a dejar de hablar con la prensa sobre el mando estadounidense. Va a dejar de sugerir cambios permanentes en la estructura de mando. Y va a entender que si lo hace otra vez, lo removeré del mando de todas las operaciones futuras en el frente occidental. Patton finalmente sonrió, una sonrisa delgada, sin humor. ¿Lo va a aceptar? Eisenhower no respondió de inmediato, porque la respuesta honesta era: tal vez no. Montgomery era mariscal de campo, tenía acceso directo a Churchill. Podía protestar, podía exigir apoyo político, podía convertirlo en una crisis internacional. Pero Eisenhower también sabía que Churchill estaba cansado de defender a Montgomery, que el Ministerio de Guerra británico estaba harto de quejas estadounidenses, que Gran Bretaña dependía de suministros estadounidenses, de tropas estadounidenses, de dinero estadounidense para seguir peleando, y que al final, matemáticamente, estratégicamente, políticamente, los estadounidenses tenían más peso. 3 días después, el 10 de enero de 1945, Eisenhower envió una orden formal al cuartel general del 21º Grupo de Ejércitos, comandado por Montgomery. La orden era simple, directa, sin margen de interpretación,
El primer y el noveno ejército estadounidenses regresarían de inmediato al mando del 12º grupo de ejércitos bajo Omar Bradley. Montgomery recibió la orden y no respondió durante 6 horas, lo que en contexto militar era una eternidad. Cuando finalmente respondió, fue con un telegrama corto, formal, frío, aceptando el regreso de los ejércitos, pero sugiriendo que la eficiencia operativa podría verse comprometida. Eisenhower ignoró la sugerencia y luego hizo algo que Montgomery no esperaba. Escribió una carta personal, no una orden oficial, una carta firmada solo como Ike, explicando que la alianza entre estadounidenses y británicos era más importante que cualquier ego individual, que criticar a aliados públicamente era inaceptable, que si Montgomery quería comandar tropas estadounidenses en el futuro, tendría que aprender a trabajar con estadounidenses, no sobre estadounidenses. La carta era educada, casi amistosa en la superficie, pero cada palabra llevaba un mensaje claro. Cruzaste una línea, no la cruces otra vez. Montgomery leyó la carta y, por primera vez desde la conferencia de prensa, pareció entender que había cometido un error. No un error táctico, sino político. Le escribió de vuelta pidiéndole disculpas, no públicamente, porque Montgomery nunca se disculpaba públicamente, sino en correspondencia privada con Eisenhower. Y luego, el 17 de enero, hizo algo extraordinario para alguien con su temperamento. Visitó personalmente el cuartel general de Bradley, sin avisar, y pasó 2 horas hablando con él sobre coordinación de operaciones futuras, evitando cualquier mención a las Ardenas, tratándolo como igual, no como subordinado. Pero el daño ya estaba hecho, porque 300.000 soldados estadounidenses acababan de ser transferidos de vuelta al mando estadounidense, y todos sabían por qué. No era reorganización táctica, no era ajuste logístico, era un mensaje. Era Eisenhower diciéndole a Montgomery, a Churchill, al Estado Mayor Imperial Británico y a cualquiera que estuviera prestando atención: los estadounidenses no son sus subordinados. Esta es una alianza de iguales, o no es alianza. Y si conviertes a nuestros soldados en piezas secundarias de tu narrativa de gloria personal, los vas a perder. Así de simple. La transferencia se ejecutó con eficiencia brutal. En 48 horas, todas las unidades del primer y noveno ejército recibieron nuevas órdenes de mando, nuevos códigos de comunicación, nuevos puntos de contacto logístico. Los oficiales de enlace británicos fueron reemplazados por estadounidenses. Los mapas se actualizaron. Las frecuencias de radio se cambiaron. Y Montgomery se despertó una mañana comandando 6 ejércitos aliados y se acostó esa noche comandando solo 2, el segundo ejército británico y el primer ejército canadiense. Los otros 4, todos estadounidenses, estaban de vuelta con Bradley. Y Bradley, por primera vez desde la conferencia de Montgomery, parecía poder respirar normalmente. Patton no perdió tiempo. Tan pronto como el tercer ejército fue confirmado oficialmente bajo mando exclusivo de Bradley, sin ninguna supervisión o coordinación británica, lanzó una ofensiva en el Sarre que había planeado desde hacía semanas, pero que Montgomery venía bloqueando, argumentando que los recursos debían concentrarse en el norte, bajo mando británico, para un ataque directo al Ruhr. Eisenhower había contenido a Patton porque no quería crear más fricción con Montgomery. Pero ahora Montgomery ya no tenía voz en las operaciones estadounidenses, y Patton avanzó. En 5 días, sus divisiones blindadas rompieron líneas alemanas fortificadas desde hacía meses. Capturaron 3.000 prisioneros y abrieron camino para ofensivas futuras que eventualmente cruzarían el Rin. Patton envió un telegrama a Bradley. Gracias por la libertad de movimiento. Los resultados hablan por sí solos. Bradley se lo pasó a Eisenhower, quien lo leyó, sonrió brevemente y lo archivó sin comentar. Pero el mensaje estaba implícito.
Los generales estadounidenses no necesitaban supervisión británica para ganar batallas. Nunca la necesitaron. Y que Montgomery hubiera sugerido públicamente que sí la necesitaban era la razón por la que había perdido 300.000 soldados en una semana. Los británicos se enojaron muchísimo, pero no públicamente. Churchill no podía protestar sin admitir que Montgomery había causado la crisis. El Estado Mayor Imperial no podía quejarse sin parecer que defendían una arrogancia injustificable. Así que hicieron lo que hacen las potencias en declive cuando pierden influencia. Intentaron salvar las apariencias. Alan Brooke, jefe del Estado Mayor Imperial, escribió en su diario personal que Eisenhower era débil, que Bradley estaba sobrevalorado, que la decisión de quitarle a Montgomery el mando de tropas estadounidenses era emocional y contraproducente. Pero los diarios privados no cambian la realidad. La realidad era que Gran Bretaña había entrado a la guerra en 1939 como potencia global dominante y ahora, en 1945, dependía completamente de recursos estadounidenses para seguir peleando. La realidad era que el Imperio Británico llevaba 5 años sangrando, mientras Estados Unidos había entrado hacía 3 y ya tenía más divisiones en el campo, más aviones en el cielo, más barcos en el mar. La realidad era que Montgomery podía ser el mejor general táctico que tenía Gran Bretaña, pero eso no importaba si no podía trabajar dentro de una coalición donde los estadounidenses aportaban el 70% de las tropas. Y Eisenhower, que rara vez usaba el poder de forma explícita, acababa de usarlo. No con amenazas, no con ultimátums, solo moviendo 300.000 soldados de un lado del mapa al otro, convirtiendo un mando temporal en permanente, diciéndole a Montgomery, sin decirlo en voz alta, «Tú no eres indispensable». Montgomery nunca admitió públicamente que se había equivocado. En sus memorias, publicadas años después de la guerra, describió la batalla de las Ardenas como una victoria británica que salvó al frente estadounidense del colapso. Describió su conferencia de prensa como mal interpretada por la prensa estadounidense. Describió la remoción de los ejércitos estadounidenses de su mando como una decisión prematura que comprometió la eficiencia operativa. Nunca entendió, o nunca quiso entender, que no lo removieron porque fuera incompetente. Lo removieron porque era incapaz de compartir crédito, porque convirtió aliados en subordinados, porque trató una batalla donde 20.000 soldados estadounidenses murieron como oportunidad para inflar su propio ego, y porque Eisenhower, que había pasado 3 años construyendo una coalición funcional entre naciones con historias, culturas y orgullos diferentes, no podía permitir que un general, por más competente que fuera, destruyera esa coalición por vanidad. Bradley nunca habló públicamente de la crisis. Patton hizo chistes en privado, llamando a Montgomery mariscal de campo de su propio ego, pero nunca lo escribió oficialmente. Eisenhower, en sus informes finales de la guerra, describió la transferencia de mando como ajuste táctico necesario tras la estabilización del frente en las Ardenas, sin mencionar la conferencia de prensa, sin mencionar las amenazas de renuncia, sin mencionar la carta personal que le envió a Montgomery. Porque Eisenhower entendía algo que Montgomery nunca entendió. La alianza no se trata de quién se lleva el crédito. Se trata de ganar juntos, y si ganar juntos significa que algunos generales tienen que tragarse el orgullo, pues se lo tragan. Y si no pueden, entonces pierden el mando. La guerra continuó 4 meses más después de la transferencia de los ejércitos. Montgomery lideró el cruce del Rin en el norte, una operación masiva con paracaidistas, infantes de marina, ingenieros de puentes y artillería pesada. Fue una ejecución perfecta, planeación impecable, exactamente el tipo de ofensiva meticulosa que Montgomery dominaba. Pero cuando el cruce se completó,
Cuando las tropas británicas y canadienses estaban del otro lado del Rin, avanzando hacia el interior de Alemania, Montgomery envió un telegrama a Eisenhower pidiendo que tropas estadounidenses fueran temporalmente puestas bajo su mando para maximizar el impulso operativo. Eisenhower leyó el telegrama, se lo pasó a Bradley, y Bradley se lo leyó en voz alta a Patton. Patton se rió. Eisenhower respondió educadamente que los arreglos de mando actuales son adecuados para las operaciones en curso, y sugirió que Montgomery se concentrara en sus propias líneas de avance. Montgomery no insistió, porque finalmente había aprendido que insistir tenía un precio, y el precio era perder 300.000 soldados de un jalón. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Eisenhower estaba en Reims, Francia, aceptando la rendición formal de oficiales alemanes en un edificio escolar convertido en cuartel general. Montgomery estaba en Lüneburg, Alemania, aceptando la rendición de fuerzas alemanas en el norte. Bradley estaba con sus tropas en Baviera. Patton estaba en Pilsen, Checoslovaquia. Y la alianza que casi había implosionado en enero seguía intacta, funcional, victoriosa. Los soldados estadounidenses que habían peleado bajo el mando temporal de Montgomery durante las Ardenas nunca olvidaron esa conferencia de prensa. Décadas después, en reuniones de veteranos, en entrevistas con historiadores, en memorias escritas a mano, hablaban de eso con una amargura que el tiempo no borró. Hablaban de cómo Montgomery les robó el reconocimiento por haber resistido en Bastogne rodeados, por haber detenido a los Panzer alemanes rumbo a Amberes, por haber peleado a temperaturas bajo cero, sin equipo adecuado porque la logística había colapsado, por haber muerto en números que Montgomery nunca mencionó en su narrativa de intervención decisiva británica. Y hablaban de cómo Eisenhower, al final, había hecho algo al respecto, no solo devolviendo los ejércitos al mando estadounidense, sino haciéndolo de una manera que dejaba claro para todos: ustedes no fueron salvados por generales británicos, se salvaron solos, y cualquiera que diga lo contrario va a perder el derecho de comandarlos. Así de simple. Bradley fue ascendido a general del ejército, 5 estrellas, en marzo de 1945. Patton mantuvo el mando del tercer ejército hasta el final de la guerra y luego fue transferido a comandar fuerzas de ocupación en Baviera. Eisenhower se convirtió en jefe del Estado Mayor del Ejército después de la guerra, luego presidente de la Universidad de Columbia, luego comandante supremo de la OTAN y finalmente presidente de Estados Unidos. Montgomery se convirtió en Vizconde Montgomery de Alamein. Recibió todos los honores que Gran Bretaña podía ofrecerle y pasó el resto de su vida escribiendo sobre sus victorias en África y Europa. Pero nunca volvió a comandar tropas estadounidenses, porque 300.000 soldados no solo fueron transferidos de un mando a otro, se convirtieron en un mensaje para Montgomery, mensaje para los británicos, mensaje para cualquier aliado presente o futuro que pensara que los estadounidenses eran piezas de ajedrez movibles sin consulta, sin respeto, sin reconocimiento. El mensaje era simple: esta alianza funciona porque nosotros elegimos que funcione. Pero si conviertes la elección en subordinación, si conviertes la cooperación en jerarquía, si conviertes la sociedad en patronazgo, entonces la alianza se acaba. No explota, no grita, solo se reorganiza. Y te despiertas un día comandando 300.000 soldados menos, mirando mapas con la mitad de las divisiones que tenías ayer, dándote cuenta demasiado tarde que la arrogancia tiene un precio medible. Un ejército entero por cada palabra mal dicha en una conferencia de prensa. Eisenhower nunca volvió a amenazar a Montgomery, porque quitarle 300.000 soldados no era amenaza, era demostración, era matemática aplicada al ego.
era prueba de que la alianza no se trata de grandeza individual, sino de función colectiva, y que en el momento en que un general, cualquier general, lo olvida, se vuelve obsoleto, no porque sea incompetente, sino porque competencia sin humildad es un lujo que la guerra no permite. Y Eisenhower, que coordinaba millones de hombres en 3 frentes diferentes, que negociaba con Churchill y Roosevelt y de Gaulle y Stalin al mismo tiempo, que planeaba invasiones mientras manejaba los egos de 2 docenas de generales de 4 estrellas, no tenía tiempo para lujos, solo tenía tiempo para ganar. Y si ganar significaba vaciar el mando de Montgomery en 48 horas, pues lo vaciaba y seguía adelante. Porque la guerra no espera a que los generales resuelvan disputas de ego. La guerra solo sigue. Y quien no pueda seguir el paso se queda atrás comandando cada vez menos soldados, hasta que solo le queda el recuerdo de lo que pudo haber sido si hubiera sabido trabajar con aliados en lugar de sobre ellos. Si esta historia te atrapó, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde está llegando nuestro contenido. Aprovecha y suscríbete al canal para recibir más relatos e historias impactantes, todo gratis. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.